Buenos días, bendiciones. Estamos en otra mañana de un té con mucha fe y estamos contentos de poder estar aquí hoy aterrizando nuevamente este tiempo. Hoy miércoles, mitad de semana para muchos, casi que el descanso de sábado y domingo y estamos contentos de poder estar nuevamente aquí. Yo como siempre los invito a que se tome su cafecito, su tecito, su aromática, su granizado, su agüita, no sé, yo a pedido de alguien. Hoy tengo aquí el té. Esto exactamente no es un té en sí. Esto es un café 3 en 1, que no es pues un café convencional porque no soy como tan amante del café normal. Entonces como para proporcionarle como algunas propiedades a mi cuerpo las encuentro pues en este cafecito, porque generalmente en estas tacitas de té turco tomo es un té turco que venden, que me parece delicioso, pero en el momento no lo tengo, así de que usé esta tacita para que pudieran ver el contenido de lo que estoy tomando. Y este es un café 3 en 1 que tiene ganoderma y algunas otras cosas que le han sentado y le han aportado mucho bienestar a mi cuerpo. No le hago propaganda a nada. Simplemente les comento que este es el café que yo uso en las mañanas generalmente. Hoy estoy repitiendo porque yo lo tomo muy temprano en la mañana, sobre las 4:30 de la mañana, y ya no tomo más hasta la noche, por ahí a las 5 me tomo otro cafecito así y ya esa es mi cena. Así de que les bendigo y espero que ese café que ustedes se toman, cualquiera que sea, les parezca delicioso. Ese té o ese granizado o esa aromática o ese juguito sea de mucha bendición para ustedes en este día maravilloso. Y hoy yo quiero hablar de un tema que he titulado Gobernar con el Espíritu del Hijo. Amén. Y para esto tomé la cita bíblica de Juan capítulo 1, verso 12 y 13. Yo creo que todos no la sabemos hasta de memoria muchas veces, pero yo la voy a leer porque estoy leyendo hoy la versión de las Américas y dice: pero a todos los que le recibieron se les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesucristo. Y mire lo que dice el 13, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Para nosotros gobernar en esta tierra necesitamos el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Jesucristo, que vino a revivir en nosotros la conexión con el Padre. Si no tenemos una conexión con el ADN del Hijo, no vamos a poder gobernar, porque se gobierna desde la posición del Hijo, del Espíritu del Hijo. Entonces, yo tengo aquí varias cosas que quiero exponer en esta mañana. Dios nos creó para vivir en gobierno. Cuando fuimos creados en el Génesis, fuimos creados para gobernar, ni para ninguna otra cosa. Y usted lo puede leer cuando dice que el Señor dijo: por tanto, sojuzgue la tierra, llénenla, multiplíquense, enseñoréenla. Y cuando habla de señorío, habla de gobierno. Así de que nosotros fuimos creados para gobernar. Cuando el hombre peca e hipoteca todo lo que Dios había creado para él, entramos en un tiempo de muerte de gobierno, una muerte del gobierno que había sido establecido para nosotros. Este gobierno lo tenía Satanás. Por eso cuando Satanás tienta a Jesús después del ayuno de Jesús, le dice que si postrado lo adora, le entrega todos los reinos de la tierra. ¿Por qué? Porque en ese momento había una hipoteca y los reinos de la tierra y todo lo que había en la tierra por hipoteca le pertenecía a Satanás. Así que Jesucristo muere, resucita y es glorificado juntamente con el Padre, y nos da el derecho de ser hijos de Dios por medio de reconocer ese nombre. Y ese nombre nos da gobierno. Dios nos creó para que no viviéramos en miseria y en inmundicia, para que no viviésemos en pecado, para que nuestro único fin de existir fuese todos los días adorar el nombre de Dios y vivir haciendo su perfecta y preciosa voluntad. Esto se pierde el gobierno. Y sabe que muchas veces incluso nosotros los cristianos a veces vivimos sin gobierno. A veces quien tiene el gobierno de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestra economía, de nuestra familia y de todo lo que nosotros tenemos es el mismo enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos dado
autoridad y legalidad para que él gobierne. Satanás no puede gobernar en una base que no sea la legalidad. Él debe de ir con derechos legales a pedir sus derechos legales delante de Dios. No es que él va de cualquier manera, él va con un derecho legal. Yo tengo un derecho legal sobre esta persona y voy a gobernar en su economía. Yo tengo un derecho legal sobre esta persona y voy a gobernar en su salud. Yo tengo un derecho legal sobre esta familia y voy a gobernar a sus hijos. ¿Por qué? Porque hay un derecho legal. Y el reino es una legalidad, el reino de los cielos es una legalidad. Así de que sin la esencia del Espíritu del Hijo que vino a restaurar y a restablecer el gobierno, no podremos gobernar. Viviremos haciendo el devocional, adorando a Dios los domingos en el servicio, en la comunidad donde nos congregamos, y pasaremos tiempos en que aparentemente viviremos de los destellos. Pero el gobierno no vendrá hasta que el Hijo sea implantado en nosotros. La pérdida de identidad fue lo que hizo que el hombre perdiera esa conexión con el Padre, es que perdiera el gobierno con el Padre. El gobierno se pierde a causa de la pérdida de identidad. Cuando yo sé quién soy, no pierdo mi gobierno. Cuando yo sé quién soy, sé dónde me plantaron y sé dónde me pusieron. Y si no, pregúntele a un presidente que no sepa quién es, que no tenga identidad, no puede gobernar, no puede hacer lo que ha sido puesto en ese lugar a hacer, a cumplir con esa asignación. ¿Por qué? Porque tiene una pérdida de identidad, porque no sabe quién es, porque no sabe para dónde va, no sabe por qué lo pusieron ahí. Es como cuando te ponen a gerenciar algo que tú no tienes cero conocimiento de gerenciar, no lo vas a hacer bien. Así de que perdiendo esta identidad, el hombre se convierte en esclavo de todo lo que el diablo quiere hacer con la vida de las personas. Nos convertimos en esclavos del pecado y por eso no podemos gobernar. Somos gobernados y muchas veces, con todo respeto lo digo, incluso nosotros los cristianos estamos en áreas de nuestra vida bajo el gobierno del enemigo porque le hemos dado legalidad, porque hemos perdido la identidad de hijos, porque hemos perdido el que Cristo more en nosotros, viva en nosotros, nos represente y nos haga ver delante del Padre. Y a causa de esa pérdida de identidad somos esclavos de las mentiras, esclavos de la murmuración, esclavos del orgullo, esclavos de la altivez, esclavos de la soberbia, esclavos de la envidia, esclavos de la pornografía, de los malos deseos, de los malos pensamientos, de cosas que nadie ve, pero que Dios sí conoce, que están ahí y que siguen haciendo mella en nuestra vida, por los cuales la identidad de Dios no se manifiesta a nosotros. Lo que usted escucha allá de fondo no es el señor de las paletas, es mi lavadora que terminó de lavar. Pero imagínese lo tremendo que es perder la identidad. Cuando nosotros perdemos la identidad de hijos, estamos condenados a cargar un yugo aquí y a ser dirigidos por otro, y ese otro se llama Satanás. Así de que sin el Espíritu del Hijo, tú y yo estamos esclavos, con yugos de alguna inmundicia que no nos deja gobernar lo que Cristo ganó para nosotros, lo que Cristo estableció para nosotros. Dios nos creó como hijos y nos puso su genética para que gobernáramos desde el poder, desde la autoridad, desde la autosuficiencia de su presencia. Pero eso ya no se ve mucho en nosotros, porque nosotros a veces permitimos que cosas nos permeen el alma, que cosas nos permeen el corazón, que cosas nos dañen el pensamiento, y a raíz de eso empieza un gobierno de ilegalidad, donde no somos gobernados por el Espíritu de Dios que debe morar en nosotros, sino por algún espíritu o influenciados por alguna corriente que no viene de Dios. Así de que cuando el Padre decidió crearnos, nos creó con su genética, y a través de Jesucristo la genética de nosotros es recuperada, esa esencia, eso que Dios puso en nosotros se recupera, pero es necesario que dependamos del Espíritu del Hijo, el Espíritu que nos guía a toda verdad, el Espíritu Santo. Dios nos restablece en ese gobierno por medio del Espíritu del Hijo. Si tú y yo queremos gobernar, debemos de
clamar al Padre por tener la genética del Hijo en nosotros, en cada célula, en cada pensamiento, en cada neurona, en cada movimiento, en la sangre, en el hígado, en el páncreas, en el riñón, en los intestinos, en el corazón, en los pulmones, amado, en todo lugar de nuestro ser debe de operar el espíritu del Hijo para que nosotros seamos gente de gobierno, porque mientras tanto vamos a patinar, vamos a ir de patinada en patinada. Esto no me salió bien, voy a volver a intentarlo. Esto no me funcionó, voy a ir a intentarlo. Y con Dios no hay intentos, con Dios hay un plan aprobado y ese se ejecuta. Pero para que eso se haga realidad debemos de tener la genética del Hijo morando en nosotros. Cuando nosotros tenemos la identidad del Hijo, tenemos la identidad del Padre. Cuando tenemos la identidad del Padre, somos capaces de gobernar, somos capaces de sojuzgar la tierra, somos capaces de llenar la tierra de Dios, somos capaces de establecer el reino de Dios en la pequeña casa donde vivimos con nuestra familia, en la iglesia grande donde me congrego, en la iglesia pequeña donde me congrego. ¿Por qué? Porque tengo la esencia del Hijo, tengo la esencia del Padre y se manifiesta a través del Espíritu, que es el que nos lleva a un gobierno perfecto, a un gobierno excelente. La Trinidad de Dios es lo que nos lleva a un gobierno excelente. Por eso el Señor dice en Mateo 17, 5, 8, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí fue el momento donde Jesús se transfiguró con Pedro y con Juan y con el otro discípulo, y apareció Moisés y apareció Elías. La transfiguración donde el Señor dice, es que en Él es en quien yo me complazco, en Él es en quien yo tengo complacencia. Si nosotros queremos gobernar, debemos de pedir que el Espíritu del Hijo venga sobre nosotros para que Dios vea nuestra vida con complacencia. Y también la palabra dice en Mateo 3:17, cuando Jesús fue bautizado, dice que venía una voz del cielo y dijo, este es mi Hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Esta es la versión TLA, la que les estoy leyendo ahora mismo. Para que Dios se contente en nosotros, para hacer que Dios esté agradado de nosotros, debemos de tener el Espíritu del Hijo, y el Espíritu del Hijo nos da gobierno. El Espíritu del Hijo nos da su manifestación gloriosa. El Espíritu del Hijo nos da lo que necesitamos para en esta tierra vivir. Y mire lo que dice Primera de Juan 3, 1, 2. Juan, el apóstol Juan fue el único que vio a Cristo en su ministerio, crucificado, muerto, resucitado y glorificado. Amén. En el libro de las Revelaciones. Miren, Dios el Padre nos ama tanto que la gente nos llama hijos de Dios, y la verdad es que lo somos. Por eso los pecadores de este mundo no nos conocen, porque tampoco han conocido a Dios. Queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios. Y aunque todavía no sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez nos pareceremos a Él, porque lo veremos como Él es en realidad. Todo el que espera confiadamente que todo esto suceda se esfuerza por ser bueno como lo es Jesús. Aleluya, en nombre del Señor. Lo veremos glorificado en un gobierno total. Lo veremos glorificado y nosotros en cuerpos glorificados, esperando para ser y para conocerlo a profundidad. Pero es necesario que en esta tierra actuemos como dice aquí el libro de Primera de Juan, para que nos esforcemos por ser buenos como lo es Jesús. Así de que sin identidad de hijo, sin la identidad del Hijo, no hay gobierno de ninguna manera. Lo único que podemos hacer es clamar para que venga esa identidad del Hijo, el Espíritu del Hijo sobre nosotros, para que podamos gobernar no en una área de nuestra vida, no en 2 tal vez, no en 3, sino en todas. 7 áreas de gobierno del ser humano: la emocional, la espiritual, la familiar, la interpersonal, la congregacional. Todas estas áreas de la vida necesitamos gobernarlas, pero se hacen con el Espíritu del Hijo. Sin el Espíritu del Hijo no hay gobierno. Pueden haber destellos, pero no gobierno total.
Así de que te invito a que dejes que el Espíritu del Hijo de Dios se pose sobre tu vida y te lleve a gobernar. Y te invito a siempre tomar un buen café, un buen té, una buena aromática, lo que desees, escuchando este poderoso mensaje. Compártelo con otros y permítele a otros escuchar un poquito de la palabra del Señor en esta mañana. Dios te guarde, que tengas feliz día.